Llevaba 2 semanas en San Diego esperando órdenes, matando tiempo en un apartamento que olía a pintura vieja y café recalentado, cuando el humo empezó a colarse por debajo de su puerta como una advertencia que no pedía permiso. Era medianoche del martes y acababa de terminar su turno en el gimnasio de la base. Los músculos todavía calientes, la mente todavía acelerada porque el descanso entre misiones nunca es realmente descanso. Solo una pausa incómoda donde el cuerpo se detiene pero la cabeza sigue operando. El olor llegó primero, acre, químico. Ese tipo de humo que no viene de una fogata sino de algo que está muriendo mal, plástico, cables, materiales que no deberían arder. Se levantó de inmediato, descalzo, en pantalones de entrenamiento y una camiseta gastada. Abrió la puerta de su departamento en el tercer piso y el pasillo ya era una pared gris que raspaba la garganta. Las alarmas chillaban como animales atrapados, puertas abiertas de par en par, gente corriendo hacia la escalera con niños en brazos, bolsas improvisadas, caras deformadas por el pánico. No pensó demasiado, solo actuó, porque eso es lo que hacen los hombres como él cuando el caos estalla. Se mueven mientras otros dudan. Bajó un piso, luego otro, ayudando a una madre joven con 2 niños pequeños, empujando a un tipo borracho que se había quedado paralizado en medio del humo. Y cuando llegó al vestíbulo y vio que la mayoría ya estaba afuera, algo en su pecho no se relajó. Esa alarma interna que nunca falla, la que te dice que algo no está bien. Contó mentalmente los departamentos, recordó las caras que había visto en el edificio durante esas 2 semanas, los saludos breves en el elevador, y entonces cayó en cuenta. La mujer del segundo piso, la anciana que siempre llevaba un suéter de lana celeste incluso en pleno verano, la que caminaba despacio con un bastón de madera oscura y que una vez le había ofrecido galletas caseras cuando se cruzaron en la lavandería, no estaba entre la multitud. Miró hacia arriba. Las ventanas del segundo piso empezaban a oscurecerse. Las llamas no se veían todavía, pero el humo salía denso, negro, prometiendo lo peor. Alguien gritó que los bomberos ya venían, que esperaran, que no subieran, pero él ya había dado media vuelta. Subió las escaleras de 2 en 2, la mano cubriendo la boca con la camiseta empapada en agua de una fuente rota, el calor golpeándole la cara como un puño invisible. El pasillo del segundo piso era un infierno contenido. Las llamas reptaban por las paredes del fondo, devorando puertas, alfombras, recuerdos. Llegó al departamento de la anciana. La puerta estaba cerrada, tibia al tacto, pero no ardiendo todavía. Golpeó con fuerza, gritó, nada. Retrocedió un paso y pateó justo debajo de la cerradura. La madera cedió al segundo intento y una nube de humo lo recibió como una bofetada. Adentro todo era sombras y calor. Muebles viejos, fotografías en las paredes, el olor dulzón a quemado mezclado con algo floral, perfume antiguo. La encontró en la sala, desplomada en el sofá, inconsciente, con el bastón caído a su lado y un libro abierto sobre el regazo. No había tiempo para delicadeza. La levantó con cuidado pero con firmeza, sorprendido por lo liviana que era, como si los años la hubieran vaciado por dentro, y salió de ahí con ella en brazos mientras las llamas finalmente atravesaban la pared del pasillo. Bajó las escaleras sintiendo el peso mínimo de esa vida frágil contra su pecho, escuchando su respiración irregular, débil, luchando contra el humo que ya había entrado en sus pulmones. Cuando salió al aire frío de la noche, las sirenas ya estaban cerca, las luces rojas y azules pintando la calle, y alguien corrió a recibirlo, un paramédico que tomó a la anciana con manos expertas y la tendió sobre una camilla improvisada en la acera. Él se quedó de pie, tosiendo, las manos negras de hollín, observando cómo le ponían una máscara de oxígeno, cómo revisaban sus signos vitales, cómo su pecho subía y bajaba con esfuerzo pero seguía subiendo. No se quedó para los aplausos ni las palmadas en la espalda que algunos vecinos intentaron darle.
Simplemente retrocedió entre la multitud, recogió una botella de agua que alguien le ofreció y se sentó en el bordillo de la calle, lejos del ruido, mirando cómo las llamas finalmente eran controladas. No se sentía héroe, solo cansado y un poco molesto consigo mismo por no haber actuado 30 segundos antes. Los bomberos tardaron 2 horas en declarar el edificio seguro, aunque varios departamentos quedaron inhabitables, incluyendo el suyo. Lo mandaron a un hotel cercano, pagado por el seguro del edificio, una habitación pequeña con sábanas blancas demasiado almidonadas y una ventana que daba a un estacionamiento vacío. Durmió poco. Despertó varias veces con el olor a humo pegado a la piel, aunque ya se había duchado 2 veces. A la mañana siguiente recibió una llamada de la administración del edificio informándole que la anciana estaba estable, en observación, que había preguntado por él. Le dieron el nombre del hospital y el número de habitación, pero él dudó, no por falta de interés, sino porque nunca supo bien cómo manejar esos momentos, cuando la gente quiere agradecer algo que para él fue solo instinto. Pero algo lo empujó a ir. Quizás la imagen de ese libro abierto en su regazo, la idea de que había estado leyendo tranquila mientras el mundo se prendía fuego a su alrededor, ajena al peligro, hasta que ya fue demasiado tarde. El hospital olía a desinfectante y café institucional. Los pasillos eran largos y el eco de sus pasos sobre el piso de linóleo lo hacía sentir fuera de lugar, demasiado grande, demasiado ruidoso. Encontró la habitación, tocó suave, y una voz débil le dijo que pasara. Ella estaba sentada en la cama, con la espalda apoyada en almohadas, el suéter celeste sobre los hombros, una vía intravenosa en el brazo y una sonrisa cansada pero genuina en el rostro. Le agradeció con palabras sencillas, sin dramatismo, le dijo que había sido tonta, que se había quedado dormida leyendo, que no escuchó la alarma hasta que ya era tarde. Él solo asintió. Le dijo que lo importante era que estaba bien, que se recuperara pronto. Entonces ella señaló una fotografía enmarcada en la mesa junto a la cama, una imagen que había logrado salvar a alguien del edificio, y le preguntó si reconocía al hombre de uniforme que aparecía ahí. Él se acercó, miró con atención, y el estómago se le cerró. Era su comandante, el hombre al que había seguido en 3 despliegues, al que respetaba más que a nadie en el equipo, de pie junto a esa misma mujer pero 30 años más joven, ambos sonriendo frente a una casa de madera blanca. Ella vio el reconocimiento en sus ojos y asintió despacio, orgullosa, dolorida. Le contó que era su único hijo, que lo había criado sola después de que su esposo muriera en Vietnam, que siempre supo que seguiría ese camino, aunque le rompiera el corazón cada vez que se iba. Él no supo qué decir. Las palabras se le atoraron en algún lugar entre el pecho y la garganta, porque de pronto todo cobraba un peso distinto. No había salvado a una anciana cualquiera, había salvado a la madre del hombre que más de una vez le había salvado la vida a él, que le había enseñado lo que significaba liderar bajo fuego, que confiaba en él incluso cuando nadie más lo hacía. Ella debió notar su incomodidad porque sonrió con ternura y le dijo que no se preocupara, que no le diría nada a su hijo todavía, que sabía lo reservados que eran los hombres como ellos, que no les gustaba el ruido ni el crédito. Pero le hizo prometer que volvería a visitarla cuando saliera del hospital, que le gustaría conocerlo mejor, cocinarle algo decente, devolverle aunque fuera un poco de lo que había hecho. Él aceptó sin pensarlo demasiado, no porque sintiera obligación, sino porque algo en esa mujer le recordaba a su propia abuela, esa misma fortaleza silenciosa, esa capacidad de seguir adelante aunque el mundo te haya quitado casi todo. Pasaron los días y él volvió, primero una vez, luego otra, siempre con alguna excusa, llevarle flores que compró en la tienda del hospital, un libro que pensó que le gustaría, un café decente porque el de ahí era veneno puro. Ella le contaba historias, no de guerra ni de dolor, sino de su hijo cuando era niño, travieso, obsesionado con construir fuertes en el patio, con trepar árboles demasiado altos, con proteger a los más chicos en la escuela, aunque eso le trajera problemas. Y él escuchaba, descubriendo facetas de su comandante que nunca había imaginado, entendiéndolo mejor, respetándolo aún más. Una tarde, mientras ella dormitaba después del almuerzo,
Él estaba sentado en la silla junto a la ventana cuando la puerta se abrió sin aviso. Su comandante entró con paso firme, uniformado, serio, y se detuvo en seco al verlo ahí. El silencio fue tenso, pesado, no por enojo sino por sorpresa mutua. La anciana despertó con el ruido, vio a su hijo y la sonrisa le iluminó el rostro. Pero antes de que pudiera decir algo, el comandante ya había conectado los puntos, había visto los informes del incendio, sabía que su madre había sido rescatada por alguien del edificio, pero no sabía quién. Miró a su subordinado, luego a su madre, y entendió todo sin necesidad de palabras. No hubo abrazo dramático ni discurso emotivo, solo un asentimiento breve, un apretón de manos firme que duró un segundo más de lo normal, y una mirada que decía más que cualquier agradecimiento formal. Salieron juntos de la habitación unos minutos después. Caminaron por el pasillo sin hablar hasta que llegaron al estacionamiento. Ahí, bajo el sol de California que pegaba duro sobre el asfalto, el comandante finalmente habló, no como superior sino como hijo, como hombre. Le dijo que no sabía cómo pagarle lo que había hecho, que su madre era todo lo que le quedaba en este mundo, que sin ella no sabría para qué demonios seguir haciendo esto. Él solo negó con la cabeza, le dijo que no debía nada, que cualquiera habría hecho lo mismo, aunque ambos sabían que eso no era del todo cierto. El comandante insistió, le dijo que si alguna vez necesitaba algo, lo que fuera, no dudara en pedirlo, y aunque sonaba a formalidad, en su voz había algo genuino, algo que trascendía la jerarquía. Volvieron a la base 2 días después, cuando la anciana fue dada de alta y trasladada temporalmente a un apartamento que su hijo consiguió cerca de donde él vivía, un lugar pequeño pero seguro, con vista a un parque donde ella podía caminar despacio cada mañana. Él la ayudó con la mudanza, cargó cajas, armó muebles, compartió una cena sencilla que ella insistió en preparar, aunque todavía estaba débil. Y mientras comían en silencio, con el sonido de los autos pasando afuera y el olor a estofado llenando la habitación, entendió algo que nunca había puesto en palabras. La guerra no solo se pelea en territorios lejanos, también se pelea acá, en estos momentos pequeños, salvando lo que todavía se puede salvar, protegiendo lo que merece ser protegido. Semanas más tarde, cuando su equipo fue llamado nuevamente a una misión en el extranjero, su comandante lo buscó antes de partir. No hablaron del incendio, no directamente, pero en la forma en que le dio las órdenes, en la confianza con la que le asignó las tareas más delicadas, en la palmada breve en el hombro antes de subir al avión, estaba todo dicho. Y cuando las cosas se pusieron difíciles allá afuera, cuando el fuego cruzado los rodeó y las decisiones tenían que tomarse en fracciones de segundo, él supo que lo que había hecho esa noche en San Diego no había sido solo salvar una vida. Había sido fortalecer algo más profundo, algo que no se rompe fácil. Meses después, ya de regreso, recibió una carta escrita a mano, con letra temblorosa pero clara. Era de ella, contándole que se había mudado definitivamente cerca de su hijo, que cocinaba para él cuando volvía de misión, que rezaba cada noche aunque no fuera muy religiosa, que agradecía cada día que le habían dado de más. Al final, una línea sencilla que lo golpeó más de lo esperado. Decía que él le había devuelto la oportunidad de seguir siendo madre y que eso, para alguien como ella, era todo. Guardó la carta en su mochila, doblada con cuidado, y aunque nunca fue hombre de sentimentalismos, supo que esa noche, entre el humo y el fuego, no solo había salvado una vida, había protegido algo sagrado, la conexión entre una madre y su hijo, la misma que él había perdido años atrás y que entendía mejor que nadie. Y mientras el mundo seguía girando, con sus guerras, sus misiones, sus pérdidas inevitables, al menos esa vez, en ese rincón pequeño de San Diego, alguien no murió sola en un incendio. Y eso, para alguien que había visto demasiado, era más que suficiente.